La censura y la falta de información dejó en el misterio el número de personas muertas por el virus en China. Ahora el régimen chino está silenciando a los residentes de Wuhan que perdieron a sus seres queridos. La escasez de maíz en China provocó un aumento masivo de los precios. Ahora muchos se preocupan por las repercusiones que tendrá en otras áreas. Beijing está bajo un creciente escrutinio por su manejo del virus del PSC, pero expertos dicen que el origen de la pandemia no es el único encubrimiento que debe ser investigado. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició el jueves un grupo de trabajo sobre China. Se ocupará de temas relacionados con dicho país, incluyendo su influencia y el origen del virus. Un bufete de abogados de Florida presentó una demanda contra el régimen chino por acaparar y almacenar equipo de protección personal. La demanda colectiva fue realizada por trabajadores médicos de Estados Unidos. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Todavía no sabemos cuánta gente murió por el virus en Wuhan. El régimen chino está ahora silenciando a las personas que perdieron a sus seres queridos. Según un informe del New York Times, 7 residentes de Wuhan se acercaron a la activista de Nueva York, Yan Changqing, pidiendo ayuda para demandar al régimen. Una mujer dijo que su madre murió por el virus después de ser rechazada en varios hospitales. Otra contó que su suegro murió en la cuarentena. Pero después de varias semanas de planificación, de repente estas personas se quedaron en silencio a finales de abril. Yan dijo que 2 de ellas habían sido amenazadas por la policía. Según Fox News, los funcionarios de Wuhan sobornan a las familias para que guarden silencio, pagándoles alrededor de $420 por cada pariente fallecido y ofreciéndoles descuentos para los servicios de cremación y entierro. Para muchas familias en duelo esto no es suficiente. El residente de Wuhan, Chang Hai, está pidiendo que alguien rinda cuentas. Su anciano padre murió en un hospital de Wuhan debido a complicaciones del virus. 3 días antes de que las autoridades chinas admitieran la transmisión de humano a humano, el señor Chang llevó a su padre a Wuhan para ser tratado por otra enfermedad. Una semana más tarde, su padre dio positivo para el virus del PSC y 2 semanas después murió. Durante los últimos 3 meses, el señor Chang estuvo recaudando fondos en las redes sociales para construir un monumento en honor a las víctimas y ha sido acosado constantemente por las autoridades. Chang ha notado que el régimen está suprimiendo discusiones sobre compensaciones. Si más de 5 personas deciden actuar juntas, serían arrestadas. Otro residente de Wuhan, el señor Lu, cree que hay pocas posibilidades de que las familias en China puedan demandar con éxito al régimen. Esta no es una sociedad basada en el Estado de Derecho. Si demandas a las autoridades, es poco probable que ganes, es casi imposible. Señaló que cualquiera que pida al régimen que reconozca sus derechos humanos termina con todas las vías cerradas. Añadió que el régimen no dará ninguna compensación, porque de lo contrario sería lo mismo que admitir que fue culpable. Las autoridades hacen todo lo posible para desviar la culpa, alejar la responsabilidad y crear confusión. Es absolutamente imposible conseguir una compensación. De lo contrario, sería lo mismo que si el régimen admitiera que él mismo causó el brote. Zheng Xue, una escritora china-canadiense, cree que luchar por los derechos humanos en un entorno como este es inútil. Afirma que el pueblo chino solo verá justicia después de que la dictadura caiga. El Partido Comunista Chino causó la pandemia y utilizó todos sus esfuerzos para encubrir, distorsionar los hechos y destruir las pruebas. ¿Ahora quieren que el asesino reconozca los derechos humanos? Eso es imposible. Pasemos ahora a Wuhan. Este video muestra que uno de los mayores centros comerciales de Wuhan está casi vacío. La mayoría de los negocios cancelaron sus alquileres. Hace un mes, algunos comerciantes exigieron al dueño del centro que les devolviera el alquiler que habían pagado por adelantado para poder marcharse. No podían asumir los gastos. Aunque el cierre de Wuhan se levantó en marzo y las autoridades informaron de 0 o muy pocos casos cada día desde entonces, la ciudad no ha regresado a la normalidad. El precio del maíz en China alcanzó un máximo en 5 años. Según la prensa local, en abril el precio medio del maíz en China era de unos $300 por tonelada. Eso es un 10% más alto que en la misma época del año pasado. Más del 60% de los alimentos para ganado en China son de maíz, así que esto podría hacer subir el precio de muchos tipos de productos. China no puede producir todos los granos que precisa por sí misma. Tiene que importar, pero debido a la pandemia, algunos países están reduciendo sus exportaciones de alimentos. Además de eso, algunas zonas de China han experimentado con frecuencia condiciones climáticas extremas este año, y todo esto puede empeorar la escasez de suministros en China.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que millones de personas podrían ser empujadas al borde de la inanición debido a la pandemia global. Y mientras que las autoridades chinas dicen públicamente que no habrá escasez de alimentos, internamente indican otra cosa. En un documento filtrado a finales de marzo, la ciudad de Linxia dio instrucciones a los funcionarios para que hagan todo lo posible para asegurar suficientes alimentos y otros suministros esenciales. Hablemos ahora del paciente cero en otros países. Un epidemiólogo sueco dice que no le sorprendería que su país tuviera casos del virus ya en noviembre del año pasado. Dijo a la agencia de noticias TT de Suecia: creo que podríamos encontrar casos individuales entre quienes viajaron a Wuhan y estuvieron allí en noviembre y diciembre. Francia también informó que encontró casos ya en diciembre del año pasado. Aunque la prensa del régimen chino utilizó el anuncio para probar que el virus no provenía del país, el informe no lo exonera por completo. Mientras que el presunto paciente cero de Francia no tiene vínculos directos con China, su esposa trabajaba en un mercado de pescados con colegas de origen chino. El médico de la paciente cree que la mujer podría haber sido asintomática. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que el régimen chino encubrió intencionalmente el brote del virus para abastecerse de suministros médicos. Un bufete de abogados de Florida está demandando al régimen. La demanda colectiva es presentada por trabajadores médicos del país. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional publicado el 1 de mayo, el régimen chino ocultó intencionadamente la gravedad de la pandemia al mundo. Los documentos de inteligencia dicen que lo hizo para abastecerse de los suministros médicos necesarios para responder al brote. El 8 de abril, un bufete de abogados de Florida, Berman Law Group, presentó una demanda colectiva en nombre de trabajadores de la salud de Estados Unidos contra el Partido Comunista Chino. For the hoarding and stockpiling and deliberate use of the PPE products that our doctors, nurses, healthcare workers, first responders in the United States need and are not being given because of China's actions to keep it all for themselves and to profit off of our demise. La ley de inmunidad de soberanía extranjera protege a los gobiernos extranjeros de ser demandados, pero el bufete dice que como el PSC realizó actividades comerciales en China que afectaron directamente a ciudadanos de Estados Unidos, no es inmune. So now that they commercially stockpiled the PPE, they nationalized U.S. corporations that have factories in China to make PPE 10 and 12-fold. They wouldn't let them export it to the United States until later. When they did that commercial activity was to the detriment of the world. En febrero, el asesor comercial de Trump, Peter Navarro, afirmó que Beijing efectivamente nacionalizó la compañía estadounidense de fabricación de mascarillas 3M dentro de China y no permitió que exportara a Estados Unidos. En enero, funcionarios locales de Shanghai tomaron el control sobre el manejo y la entrega de mascarillas de la empresa 3M en la ciudad. El portavoz de 3M dijo que esto impactó la capacidad de la compañía para cumplir con los pedidos como normalmente lo haría. El Partido Comunista Chino está bajo un creciente escrutinio por su manejo de la pandemia, pero para algunos expertos los encubrimientos bajo el régimen chino no son nada nuevo. Desde diciembre, el Partido Comunista Chino ha silenciado a los ciudadanos que intentaron revelar la verdadera situación del virus. El manejo de la pandemia por parte de Beijing ha puesto en primer plano la falta de transparencia del régimen. The CCP's efforts to cover up bad news, to downplay bad news, that happens almost on a daily basis. El grupo de ética médica, Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, publicó esta semana un informe que describe el patrón de engaño de Beijing: negar, ocultar, propagar desinformación y luego capitalizar las ganancias. Dicen que el encubrimiento del virus por parte del régimen sigue ese patrón. History has repeated itself with the cover-up of COVID-19. This is not the first time that we have seen a systematic cover-up of medical tragedies in China. En 2019, un tribunal popular internacional en Londres, presidido por el ex fiscal de crímenes de guerra de la ONU, Sir Geoffrey Nice, concluyó de forma unánime que la sustracción forzada de órganos ha ocurrido en China a una escala significativa y que aún continúa pasando. Encontraron que las principales víctimas eran practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida en China. El PSC fue invitado a declarar ante el tribunal en varias ocasiones, pero no respondió. The only sort of official response was from the World Health Organization, which doesn't even look at this issue. And they basically came back with a bunch of warmed over Beijing arguments about why this wasn't true.
Y no hay señales de que la sustracción forzada de órganos en China haya disminuido durante la pandemia. Informes de prensa de marzo muestran a médicos chinos presumiendo de un exitoso doble trasplante de pulmón. El inusualmente corto tiempo de espera por los órganos indica que alguien murió por ellos. Pero hay un creciente grupo de políticos en Reino Unido que quieren una revisión de las relaciones entre su país y China. El defensor de derechos humanos Benedict Rogers lleva años pidiendo un cambio. One of the good things to come from this terrible crisis is a rethinking of policy and of attitudes towards not the Chinese people and the country, but the Chinese Communist Party regime. Dice que encontrar el origen del virus no es lo único que hay que investigar. La sustracción forzada de órganos también debe ser investigada más a fondo. El Departamento de Estado también quiere saber la verdad sobre el origen del virus. Su portavoz Morgan Ortagus habló con el programa American Thought Leaders de Epoch Times para explicarlo. The Chinese government tries to make this about China versus the US. It's not. Esto es de la portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus. Dice que el régimen necesita entender que no se trata de seguir el juego de la culpa, ni siquiera de una retribución. En cambio, señala que se trata de llegar al fondo de una pandemia que ha causado estragos en las economías y las vidas de las personas. We're trying to get to the bottom of it, so that way we can make sure that the world never has to deal with a pandemic of this scale ever again. Añadió que Estados Unidos no es el único país que pide una investigación sobre el manejo del virus por parte de China. También lo hace Australia, Alemania, varios en Reino Unido e incluso el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Haciendo eco del reclamo del secretario de Estado Mike Pompeo, Ortagus pidió transparencia. Whether it's from a wet market or a lab, or all of this is circumstantial and without certainty until the Chinese Communist Party opens up to the world, allows incredible scientists and doctors to verify data. Señaló las diferencias entre las sociedades autoritarias y democráticas en cuanto al manejo del virus. Indicó que solo se puede obtener transparencia de las sociedades libres y abiertas. And you also see in these authoritarian regimes, not only do we believe that they are underreporting the data of the number of cases, they're also likely grossly underreporting the number of deaths as well. Hablando sobre el impacto social del virus, Ortagus abordó las afirmaciones de racismo por los términos virus de Wuhan o similares. Dijo que China fue la primera en hacer esa designación, recordando que el propio régimen dijo que el virus comenzó en Wuhan hace meses. Declaró eso un hecho. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició el jueves un grupo de trabajo sobre China. Dice que estaban trabajando en ello mucho antes de la pandemia. Se encargará de cosas como la influencia de China en Estados Unidos y los orígenes del virus. El jueves, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lanzó lo que se supone es un grupo de trabajo bipartidista sobre China. El republicano dijo que no podía esperar más a que los demócratas cooperaran. We cannot wait any longer. The stakes are too high to sit idly by, which is why today I'm announcing the Republican-led China Task Force. And I invite the Democrats to join with us. There was one moment in time they said yes. A few months ago they said no. McCarthy dijo que el grupo de trabajo se centrará en temas relacionados con China, como la influencia del régimen en los medios de comunicación, las universidades y los centros de estudios, así como en el origen del virus. Economic threats to our government and our allies, efforts to gain the technologically advantage, and role in the origin and spread of COVID-19. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no respondió inmediatamente a nuestra petición de comentarios. McCarthy dijo que el grupo de trabajo iba a ser dividido originalmente en mitad y mitad, entre demócratas y republicanos. Será dirigido por el congresista Michael McCaul y se unirán a él otros 14 miembros republicanos de la Cámara. Gracias por mirar China en Foco de NTD. Nuestro trabajo es traerles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos la próxima.